Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? Parece que no. ¿Qué más, muchachos? ¿Me escuchan o muy pasito? Ah, bueno. Es que es como que veo que los niveles del micrófono están como muy bajitos. Pero bueno, nos vamos yendo. A ver qué tal. Ah, bueno, listo. Buen día, ¿se escucha bien? Listo. Bueno, la sesión de hoy, pues la cité por Zoom, por, pues, por dos cosas. Primero, pues que yo creo que es muy corta. Y segundo, porque pues acá tenemos herramientas como para revisar mejor. ¿Qué les quería presentar hoy simplemente? Les quería hablar del examen, les quería hablar como de la preparación, lo que yo creo que deberían revisar para el examen y conversamos en un ejercicio. La idea es que se llene el ejercicio y que obviamente me pregunten. Yo igual pues no creo que les responda inmediatamente en Semana Santa, pero en Semana Santa seguramente estaré respondiendo e igual, según lo como quedamos. eh, la otra semana, pues cuando entremos, también pueden preguntar cosas. Entonces les quería pues mostrar cómo había evolucionado los exámenes, cómo habían evolucionado los exámenes y en qué tenemos ahora. Listo, entonces voy a compartir eh, para que veamos precisamente cómo se ha movido eso. Entonces, acá, pues en la parte de material de clase está una parte de talleres. Hay cosas que dicen parciales, momentos. Yo les puse la carpeta nueva que se llama Parcial 1 2023-2. Este fue el parcial que hice el semestre pasado. Entonces vamos a ver primero cómo eran los exámenes. Entonces, primero los exámenes eran más o menos así. Vea que había como muchas preguntas teóricas. Había dos. Había un componente práctico y un componente teórico. Cada uno costaba 15%. Entonces, pues acá habla de unas cosas que hemos visto en clase, por ejemplo, ¿cierto? Si hay n computadores en un conmutador, cuenta una expresión matemática en función de n que permita calcular la cantidad de puentes y de repetidores. Entonces, se acuerda que alguna vez hablamos de eso, pero pues digamos que eso no quedó más como en el dato, pues del dato curioso. Hablamos de CSMA. Entonces miren que antes era así, o sea, eran preguntas, por ejemplo, este es interesante, dominios de Broadcast, resoluciones ARP, o sea, este tipo de cosas sí les voy a preguntar, pero ya en un ejercicio que vamos a hacer. Y finalmente un problema de spanning tree, que era pues como calcular, que seguía siendo igual muy operativo. Así eran pues los exámenes, esto fue en el 2019. Y la parte práctica, pues antes era, yo les daba incluso pues todo así para que lo hicieran. ¿Cierto? Donde se pedía una cosa. Ustedes, si quieren, esto puede ser un ejercicio eh, para entrenarse en este momento. Y ya después, que este ya los había mostrado, es como un ejercicio que este yo creo que este vale la pena que lo vean, que lo ensayen. Entonces antes era así, más o menos los exámenes. Hoy, ¿cuál vamos a ver? Vamos a ver este. Este fue el del semestre pasado, que probablemente sea el que más se acerque a lo que vamos a ver este, este semestre. Listo. Entonces, vamos a leerlo y después vemos pues como cuáles son los recursos y en eso nos vamos a concentrar hoy. En realidad, nos vamos a concentrar en ver este tipo de examen.
Entonces, dice, una empresa quiere simular la red que tiene desplegada en la ciudad de Medellín. Un ingeniero decidió realizar el montaje en Packet Tracer, pero ha tenido problemas para lograr lo esperado por la empresa. La red de la empresa tiene las siguientes características. Cuenta con 5 conmutadores dispersos en la ciudad: Laureles, Poblado, Buenos Aires, Bello y Belén. Laureles está en la sede central y debe ser el root bridge del Spanning Tree. Este último switch no tiene usuarios finales conectados. Los conmutadores de Poblado, Bello y Belén están conectados directamente a Laureles y integran un tráfico de 250 megabits por segundo. Se debe garantizar que no se pierdan paquetes en ningún momento de la operación. Adicione las conexiones entre switches únicamente que consideren necesarias. Entonces ahí ya más o menos le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. O sea, usted tiene que garantizar un tráfico de 250 megabits por segundo entre Poblado, Bello y Belén y Laureles. Poblado, Laureles, Bello, Laureles y Belén y Laureles. La empresa cuenta con 4 VLAN. La VLAN 30 se utiliza para administrar los switches vía Telnet y SSH. Las contraseñas de enable de todos los conmutadores son redes y las de línea de TY son UDA. Entonces vea que yo le estoy diciendo eso para que usted diferencie qué es lo que está configurando. O sea, yo no, o sea, cuando yo entro, porque yo entro a revisar y yo pruebo esas contraseñas. ¿Listo? Para saber que, o sea, que están bien configuradas. Y vean que los usuarios para 3SH deben ser admin y las contraseñas martes. Entonces vean que son cosas diferentes. O sea, ¿por qué todas diferentes? Para ver que usted sí está configurando. O sea, usted sí está apuntando a dónde es. El conmutador de poblado solo soporta una vila y el tráfico está de viajar sin etiqueta por todas las interfaces troncales de la topología. Ya también saben que más o menos qué le están diciendo. La IP asignada es esta, no puede utilizar recursos de otras redes. El enrutador, o sea, no se puede decir que cada enrutador tiene dos interfaces, vea, pues el enrutador tiene dos interfaces, una se utiliza para rutar la VLAN 10 y la otra para rutar las VLAN 20, 30 y 40. En la simulación, el enrutador está correctamente configurado y conectado y no se puede modificar su configuración ni cambiar sus conexiones. Entonces usted ya más o menos está oliendo por dónde va la cosa. La cosa es, alguien intentó hacer una simulación de esa red, todo le está fallando. Entonces, lo que va a hacer es que usted va a corregir, pero lo que sí le entregaron bien configurado a quien intentó simular esa red fue el router. Entonces, el router no lo puede tocar. Entonces, vea, pues usted debe revisar el archivo y a partir de eso proporcionar o realizar, encontrar al menos 5 errores en la configuración, describirlos detalladamente. Cada error debe estar justificado. No se puede contar el mismo error de configuración varias veces en el mismo switch. Por ejemplo, si hay dos puertos en un switch de Bello que están configurados como troncal y usted considera que no debe ser troncal, sino que debe ser acceso, entonces esos dos puertos en ese mismo switch se cuentan como un solo error. O sea, usted pone eso como un solo error. Entonces, vea lo que yo, si dos estudiantes tienen, esto está mal escrito, pues cierto, debe ser si los estudiantes tienen más de 3 errores reportados iguales, puntos se califica sobre la mitad. ¿Por qué? Porque ese archivo tenía muchos errores. Entonces, después de eso, o sea, usted reporta 5, pero tiene que corregir todos los errores para lograr conectividad en la topología, sin modificar lo que hay configurado en el enrutador. Y usted me tiene que decir entre qué VLAN se puede lograr conectividad, si entre todas o entre algunas. La otra es especificar los equipos desde los cuales se puede realizar Telnet SSH a todos los conmutadores. O sea, usted me dice, listo, ¿cuáles son las VLANs que se comunican? Y adicionalmente, ¿desde cuáles VLAN puedo hacer Telnet y SSH a los computadores? Y explicar, entonces usted me tiene que, digamos que usted tiene que responder esas preguntas. Vea que eso no solamente entregarlo funcionando, sino responder estas preguntas. Escoger una prueba de conectividad entre un equipo de la VLAN 10 y otro equipo de cualquier otra VLAN. Describe el flujo completo de la petición y la respuesta, incluyendo todos los pruebas de capa 2 y capa 3 que se realizan durante el recorrido, incluyendo la explicación de cómo el router realiza el proceso de enrutamiento. Entonces, lo que hemos hecho siempre. Entonces, ok, listo. Hace un ping entre un equipo de la VLAN 10 y una de la otra la VLAN 20, por ejemplo. Entonces, ok, ¿cuáles son los procesos? ARP, remoción o puesta de etiqueta, qué hace el enrutador cuando llega con la tabla de enrutamiento, todo eso, el proceso detallado. Y finalmente, dibujar el spanning tree de la topología resultante
o spanning tree resultante de la topología más bien, e incluir los roles de los puertos, el puente raíz y los custodios de cada enlace, y explicar cómo logró que el switch central fuera el root de la raíz del spanning tree. ¿Listo? Entonces, hasta ahí más o menos entendible. No sé si hay algo que no entiendan, alguien tenga una pregunta sobre lo que más o menos, pues como la idea del examen. Obviamente acá vamos a seguir aclarando, pero algo así que les salte. No, entonces vamos a ver el archivo. Profe, Señor, pues nosotros revisando esto y haciendo esto, de pronto podemos mandarte correos en Semana Santa o no es posible pues en esas fechas. sí, pues o sea, seguramente no les voy a responder inmediatamente, pues yo en Semana Santa pues voy a estar, no voy a estar pues como paseando ni nada, sino que voy a estar trabajando tristemente. Ah, bueno, bueno, gracias, profe. Eso era. Listo, entonces sí, o sea, la idea es, o sea, ¿qué les recomendaría yo? Primero tírese a resolver este, por ejemplo, el de 2021, tírese a resolver este, que es como más diferente, y después ya tírese a resolver ese examen. O sea, puede estudiar con uno y ya con el otro se prueba. Entonces miremos el... Vamos a ver si esto abre. Sí, porque esto... compartir por ahora. Listo, entonces veamos pues como algunas cosas. Acuérdese, el router no puede, o sea, usted no puede tocar la configuración del router. Hay dos interfaces conectadas. Y acá hay algo interesante para que lo piensen y para que me pregunten, de hecho. Vea que tiene dos interfaces. Una interfaz no tiene sus interfaces, mientras la otra sí tiene sus interfaces. ¿Listo? Entonces eso es interesante porque usted no puede tocar eso. Nosotros dijimos, como la clase pasada, o usted puede tener, pues no dijimos eso, pero usted pudo haber interpretado que en el router para hacer el enrutamiento entre islas usted puede tener o interfaces sin subinterfaces donde conectamos interfaces de acceso o interfaces con subinterfaces donde conectamos interfaces troncales. Pero acá tenemos las dos y usted no puede tocar esto y tiene que lograr conectividad dentro de lo que usted crea que va establecerse conectividad. Entonces, ahí pues usted como que empieza a pensar, ok, listo, ¿cómo lo hago? O sea, les voy a dejar unas preguntas planteadas para que ustedes, o sea, no les voy a hacer el ejercicio, pues, que no tiene mucho sentido, sino que más bien ustedes lo intenten hacer y me pregunten. Entonces, sabe que no puede modificar esto que tiene, tenemos, esto lo que tiene, lo que les decía, tiene una interfaz Gigabit Ethernet 00 que tiene una IP, una interfaz Gigabit Ethernet 01.20.30 y 40 que atienden diferentes redes. Entonces vea que la gracia de esto es que usted ya le están diciendo cuáles son las redes que tiene que utilizar. Ah, por acá me preguntaron algo. Ah, sí, el archivo está ahí. El archivo se llama P11PKT. Ahí está, está en... Entonces, usted de alguna forma eso le está diciendo cuál es la configuración. O sea, le está diciendo cuáles son las redes y cuáles son las VLAN.
para cada red, de alguna manera, eso le está diciendo ya eso. Entonces usted va y con eso tiene la información. Y ya después usted ya sabe que todo lo que toca adentro, o sea, acá pues en el poblado hay una VLAN como que, ok, listo. Como poblado solamente soporta una VLAN, entonces ¿de qué VLAN va a ser esto? ¿Usted cómo cómo se da cuenta que esa es cuál es la VLAN de poblado? Entonces usted empieza como a aplicar conceptos. Entonces usted también mira en Laureles, entonces usted dice, ok, ¿cómo están configurados los puertos de Laureles? Esto no dice... mm, Entonces, por ejemplo, el FASI tiene 0.2 y el FASI tiene 0.1 son los que conectan. Entonces usted dice, ok, ¿cómo están configurados? Debe ser puertos troncales o puertos de acceso. Y ya pues esto también, usted, claro que, bueno, sí, por ejemplo, usted acá tiene que modificar cosas de la topología, porque por allá dijimos que eran 250 megabits por segundo. Entonces, interesante pues como para que lo vayan viendo. Yo creo que la clave es analizar lo que usted no puede tocar y a partir de ahí ya asigna el direccionamiento. Esa es la idea. Yo creo que pues, el examen puede tener la misma dinámica. Obviamente no va a ser lo mismo. Obviamente no va a ser lo mismo que les voy a poner una cosa así donde ustedes simplemente va a cambiar la IP. No, o sea, va a ser diferente, pero la idea es que ustedes hagan algo, o sea, resuelvan un problema de esta manera y lo resuelven. Entonces, ¿ustedes qué van a entregar? O sea, ustedes llegan, mandan primero el archivo, este archivo con todo funcionando, pues o lo que yo les pida que debe funcionar. Y lo segundo que van a mandar es las respuestas que yo les pido en esa hoja. Entonces, por ejemplo, yo les pedí unas cosas aquí, lo de los 5 errores justificados, esto, qué hizo, o sea, qué hizo de manera general para lograr la conectividad, escoger una prueba de conectividad y establecer el camino completo, niveles para entrega. Entonces, usted entrega esto, o sea, entrega un archivo que tiene el ejercicio resuelto en Packet Tracer y tiene también un archivo donde responde las preguntas. Son las dos cosas que tiene que entregar. Ahora, cuando ya usted en la sustentación lo que yo voy a hacer es que voy a disponer un archivo para que usted pida un turno. Entonces, lo que vamos a hacer es que el miércoles y viernes de esa semana, cada uno va a tener un turno de 10 minutos. Entonces, de 10 minutos, o sea, va a ir al salón y en el salón vamos a sustentar el examen. Entonces, yo veo más o menos qué hizo, revisamos juntos que funcione y yo hago preguntas ya sobre el funcionamiento. O sea, esto no necesariamente voy a hacer preguntas de este tipo. Puede que haga preguntas que estén acá, como puede que no. Yo le voy a hacer preguntas, por ejemplo, ok, listo, entonces el tráfico por acá va etiquetado, no va etiquetado, se hace una petición RP, no se hace una petición RP, ¿cierto? ¿Cuál es la dirección destino de este pin? ¿Cuál es la MAC destino de este pin? O sea, le va a hacer preguntas así de ese tipo, o sea, le va a hacer varias preguntas. Y depende de que también resuelva esas preguntas, pues va a ser la nota. Entonces, prepárese para eso, o sea, prepárese, o sea, no sé, o sea, mejor dicho, si eso le funciona perfecto, si eso le funciona perfecto, no significa que usted vaya a sacar 5. Acá yo creo que está Giga con Fast, pero no importa, o sea, todo se mueve a Fast, porque pues yo todo lo conecté como Fast, si no estoy mal. Bueno, los switches tienen 1 giga, si quiere, pues no, porque depende. Si yo le dejo a usted la opción de que conecte, está muy bien, hágale como quiera, pero
Si, si yo le pongo, o sea, si yo le pongo normalmente, lo pongo todo, o sea, todo funciona fast, así haya conectado una giga por ahí. Pero en este caso está en giga con fast. Igual, eso no importa mucho. ¿Dónde importa más? Donde están enlaces agregados. Los enlaces agregados, recuerden que no pueden ser de velocidades diferentes. Siempre tienen que ser de la misma velocidad. Acá es interesante y vamos a ver esto. Sí, lo que pasa es que esto tiene un montón de errores acá. Acá de chepa este quedó de root. Muy de chepa. Este quedó de root. Entonces no tiene que hacer nada. Pero eso fue pues que se me pasó a mí. Esto era muy de bueno. Pero es probable que si yo haga algo así, a usted le va a poner el root que quede por aquí. ¿Listo? Entonces, tengan eso en cuenta. O sea, cosas de Spanning Tree. eh, vamos a, vamos a hacer pues diferentes cosas ahí. Listo. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre el examen? Igual pues el día del examen, cuando yo los mande, cuando yo se los mande, voy a tratar de ser pues muy específico en lo que hay que hacer. ¿Y por qué? Bueno, Juan Diego dice algo ahí. ¿Por qué entre el switch y el router toca hacer agregación? ¿Por qué? ¿Dónde dice que toca hacer agregación? No, pero 250 ¿entre quién? 250 entre Poblado, Bello de Belén, a Laureles. A los conmutadores, no los routers. Listo. Pero yo tengo una pregunta. Sí, contame. Jason, sí. Entre el switch y el router, ¿esos dos enlaces que tiene son troncales o solamente el que tiene el enlace que tiene sus interfaces? ¿Usted qué cree? Yo Esas diría son, que esas son, los- son, esas son, o sea, es decir, esas son las respuestas. O sea, esas son las preguntas que yo les haría, por ejemplo. Esas son las preguntas que quiero que ustedes también se hagan. Entonces, ¿vos qué pensás, por ejemplo? yo pensaría que sería solo la que tiene las subinterfaces, que sería la troncal ahí para las demás VLAN a las que se conecta. ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué la otra no? ¿Por qué es así y por qué la otra no? Porque la otra va directo a una VLAN, solo a una. Y no tiene subinterfaces. Exacto. Vea que usted no puede tocar eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el razonamiento que hizo Jason ahí es correcto. Y es, vea que usted no puede tocar esto ya está. Pero en el switch, si usted mira estas dos interfaces, yo creo que están configuradas como troncal. Pero solamente una de ellas tiene sentido que esté configurada como troncal, que es la que va a la subinterfaz. ¿Qué pasa si usted configura las dos como troncal? ¿Cómo le va a llegar ese tráfico a la interfaz gigabit Internet 00 que no tiene subinterfaces? Le va a llegar con etiqueta. Como le llega con etiqueta y ese router no está configurado para que reciba etiqueta, eso va a fallar. Entonces tengan cuidado con eso. Pero esa anotación, esas preguntas que se hizo Jason es las que yo espero que ustedes se hagan. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay. Bueno, entonces lo que les sugiero es que utilicen este tiempo de clase para que empiecen a ver al menos los otros ejercicios. O sea, si usted no se siente muy seguro,
haga el momento 1, 2018. Si no se siente muy seguro. Si siente que tiene un poquito más de cancha, empiece con el momento del 2021. Y hágalo y me pregunta. Y ya después, pues haga el del semestre pasado. O sea, no espere que yo le voy a tirar exactamente lo mismo. Puede que le pase un archivo, puede que no, pues le pase un archivo de Packet Tracer, puede que no. O sea, no piense en que eso va a ser igual. Piense en apropiarse de los conceptos. Por ejemplo, como lo que preguntaba Jason, ok, listo. ¿Qué tengo que hacer cuando, por ejemplo, quiero extender el dominio de una VLAN? ¿Qué tengo que hacer cuando quiero comunicar dos VLAN? ¿Qué tengo que hacer? O sea, cómo se maneja esa extensión, qué significa en términos de capa 2 y capa 3. O sea, qué es lo que hace un equipo cuando está intentando hacer ping a otro en otra VLAN o en la misma VLAN, cómo viaja ese tráfico a través de los enlaces de acceso y los enlaces troncales. Más bien hágase preguntas sobre eso, más allá de simplemente pensar en cómo, o sea, en cómo va a ser la forma del examen. O sea, lo único que les puedo decir es esto, o sea, eso va a ser un problema escrito, va a ser un texto escrito y usted va a tener que responder algo. No va a ser como que simplemente configure troncales, configure. No, usted tiene, vea que usted tiene que interpretar acá. Por ejemplo, cuando usted lee esto, usted lee que tiene que agregar enlaces. O sea, interpreta, yo no estoy diciendo agregue los enlaces. ¿Sí o no? Yo acá, por ejemplo, le estoy diciendo configure el acceso, o sea, configure el acceso remoto. Pues no le estoy diciendo cómo ni qué le tiene que poner, o sea, sí le estoy diciendo qué le tiene que poner, pero no dónde lo tiene que poner. Acá le estoy diciendo, hay un conmutador que solamente soporta una VLAN y que debe viajar sin etiqueta. ¿Qué significa eso? ¿Eso a qué concepto le refiere? Y lo que hay en el enrutador, por ejemplo, lo que dijo Jason, o sea, lo que yo encuentro en el enrutador me dice cómo configuro, por ejemplo, las interfaces del switch. Pues, listo, muchachos, preguntas hasta ahí. No, bueno, como les decía, hoy era nada más para mostrarles dónde estaban los recursos. Aprovechen este tiempo para ir revisando esos ejercicios o aprovechenlo para otra cosa, pues, y después le asignan tiempo a eso. Me preguntan, hagan las cosas y me preguntan. Y ya por eso dije que era, de pronto que era mejor por Zoom, para que pudiéramos ver esto, porque esto no lo podemos ver en el computador del salón. Y adicionalmente, pues yo creo que era bastante corta la clase, listo. Entonces, nada, me cuentan cómo les va con esto. Y nos vemos el martes 2 de abril con una nueva práctica de enrutamiento. Quedamos en que lo enviaba como el 6 de abril, ¿cierto? Se lo envío el 6 de abril y la revisión son el 10 y 12 de abril. Listo. Ahí les envío los turnos, pero se tienen que entregar el 10 de abril. ¿Cierto? Así quedamos. No estoy mal, pues. Me corrigen, pues, si de pronto me equivoco. Listo, muchachos. Entonces, ya, háganle. Revísenlo y me cuentan. Listo, profe. Listo. Profe, Muchas gracias. gracias. Gracias, profe.